Nos toca hoy abordar el sexto tema de este curso. Aviso que nos quedan solamente 2 por delante, ¿sí? El de hoy es el sexto. Y con el tema de hoy cerramos lo que es la parte central del curso. Este curso ha tenido una introducción, que son las 2 primeras clases. Va a tener un epílogo, que son las 2 últimas clases. Pero el centro del curso, el corazón del curso, son las 4 clases dedicadas a presentar lo que he querido ofrecer como los ejes conceptuales o doctrinales de la mentalidad que se autodenomina teología de la liberación. Con hoy llegamos al cuarto y último eje, en el cual convergen todos los anteriores. Por eso es una ocasión oportuna, antes de entrar en el tema específico, hacer una especie de repaso, de revisión sintética de cuáles son esos ejes que hemos tratado de presentar. El primero consiste en una transformación de las nociones primarias de fe, razón y teología. Con lo cual tenemos lo que podríamos llamar el aspecto teológico fundamental de la pseudoteología de la liberación. Porque esas nociones son nociones que hacen a los principios básicos y a los prolegómenos de la fe cristiana. Si uno transforma la noción de fe, después queda alterado todo, ¿se entiende? Porque la fe cristiana es una fe, decíamos en esa clase que dedicamos a este primer eje, doctrinal. Pero si yo cambio la noción de fe, ya deja de ser eso y se transforma en otra cosa. Si la razón es transformada en su concepto, cuando se habla de racionalidad, se habla de ciencia, ya se habla de otra cosa. Y como la teología es la profundización intelectual de la fe, transformando las nociones de fe y de razón, se transforma el concepto de teología. Ahí ya tenemos un punto de apoyo para señalar el carácter neomodernista de la teología de la liberación. Porque se presenta como una concepción que rompe con todo lo dado hasta aquí, ¿no? Irrumpe una concepción de fe y una concepción de razón que de alguna manera son revolucionarias. Ahí viene el segundo eje. El segundo eje es precisamente el de la mentalidad socialista, que es la mentalidad que en la concepción de la teología de liberación se considera como la mentalidad que trae la transformación que hay que hacer para que el mundo sea auténticamente el mundo que Dios quiere, nada más y nada menos, ¿no? O sea, para servir el plan de Dios hay que hacerse socialista y revolucionario. Este es el segundo eje de la pseudoteología de la liberación. El tercer eje que hemos señalado es el del historicismo. Este es el que abordamos en la clase pasada. Adviértase que los 2 anteriores necesitan de este tercer eje como soporte, porque si uno pretende ser cristiano y al mismo tiempo transformar las nociones de fe y razón en un sentido ajeno a la tradición cristiana, si uno pretende ser cristiano y al mismo tiempo ser un socialista revolucionario, lo cual ha sido rechazado constantemente por la tradición cristiana y por el magisterio, tiene que necesariamente pensar el cristianismo como un mutante histórico.
¿Se entiende? Y eso solamente puede hacerlo si propone una mentalidad historicista. El tercer eje le da soporte a los dos anteriores. El historicismo, del que hablamos la clase pasada, al fusionar lo absoluto con lo relativo, porque es la absolutización de la relatividad del tiempo, decíamos, ¿no? Es la absolutización del proceso histórico humano. Pero ese proceso histórico humano, la pseudoteología de la liberación lo presenta al mismo tiempo como divino. ¿Por qué? Porque rechaza la distinción de planos entre lo natural y lo sobrenatural. Ese es un eje fundamental de toda la mentalidad, que ya está en la concepción de fe. Ahí lo presentamos. Y en la concepción política que subyace al liberacionismo. Esa concepción política implica que las transformaciones históricas de la política, en la medida en que se imponen en cierta línea, son a lo que hay que atenerse porque es lo que Dios quiere. ¿Está claro? Entonces, si triunfó la Revolución Francesa, hay que estar con la Revolución Francesa. Y si está llamada a triunfar la Revolución Socialista, hay que estar con la Revolución Socialista. El factum se transforma en deber. El hecho se transforma en deber. Porque el hecho es más que sacralizado, divinizado. ¿Se entiende? Como si Dios se fuese revelando en la historia. Ese es el historicismo pseudoteológico, que tiene su matriz en la mentalidad hegeliana, como dijimos en la clase pasada. Mentalidad hegeliana que no casualmente subyace a la mentalidad marxista, según la cual entienden a su vez el socialismo los pseudoteólogos de la liberación. En la clase pasada, para señalar lo que ese historicismo implica como concepción que tiene consecuencias desastrosas para la fe, porque el historicismo en sí mismo ya es un error, pero tiene errores consecuentes, como por ejemplo el relativismo histórico. Pero ojo, el relativismo histórico del historicismo modernista y progresista es siempre parcial. Relativiza históricamente todo lo que quiere dar por superado. ¿Se ve? Lo que quiere dar por superado, lo que quiere decir eso pertenece a una época que ya no tiene vigencia, eso es relativo a esa época. La mentalidad, cierta mentalidad que está en la Sagrada Escritura, bueno, es de la época esa y la tenemos que superar porque ya no tiene vigencia, ¿sí? La mentalidad de los santos padres es la de aquella época y ya no tiene vigencia, ¿no? Pero ojo, todo progresismo historicista absolutiza ¿qué cosa? La última instancia del proceso histórico, que es en virtud de la cual se juzga todo lo demás. Esa ya no es relativa, esa queda absolutizada. Porque esa es la verdad, sin más. La verdad es el último eslabón del proceso histórico al que hay que atenerse. Y según lo cual se juzga todo lo demás. Yo puse un ejemplo en la clase pasada deliberadamente irritante, que fue el de la esclavitud, ¿no? Lo puse porque quería señalar, y retomo ese tema para profundizar brevemente, quería señalar lo que podemos llamar una estrategia conceptual, una estrategia discursiva también. Se toma un tema que tiene en la concepción de la opinión pública universalmente prevalente una determinada connotación, un eco determinado, ¿no? ¿Quién va a decir que la esclavitud está bien? Y nadie, ¿no? Entonces se parte de allí. ¿Se parte de allí para qué? Ojo, el que
nadie vaya a decir que la esclavitud está bien, en la opinión pública, es el punto de partida retórico, no es un punto de partida teórico ese. No se trata de si es verdad o no es verdad en relación al asunto, sino que hoy día nadie lo acepta, ¿está claro? Podemos poner otros ejemplos en los cuales se ve claramente que lo que se acepta hoy día como normal no necesariamente es bueno, o lo que se rechaza como malo hoy día, sin más, no necesariamente es malo. ¿Se ve lo que digo? Se toma ese tópico porque ese tópico parece tener un eco automático desde el punto de vista retórico. Se parte de la confusión de lo que es la esclavitud como institución, de cualquier deformación histórica o abuso histórico que haya sufrido. Esa distinción la tiene que hacer cualquiera que se ocupe seriamente del asunto. ¿Se entiende lo que digo? Porque la esclavitud como institución, que en la tradición cristiana incluso hay autores que defienden como de derecho natural hasta cierto punto, ¿no? Y otros la consideran, como dije en la clase pasada, como una consecuencia del pecado original, que es una consecuencia penal, que también encaja dentro del orden de la vida social, como institución, se entendió clásicamente en el ámbito de ¿qué? De la vida familiar. Si ustedes van a Santo Tomás de Aquino, la relación entre el señor y el siervo es análoga a la relación entre el padre y el hijo, porque socialmente significaba eso, ¿sí? El siervo era alguien al cuidado del cabeza de familia, ¿sí? Que tenía la responsabilidad de velar por su vida, por la vida de la familia del siervo, etc. Se da por sentado que eso es algo contradictorio con la dignidad de la persona humana. Yo dije en la clase pasada muy al pasar y ahora lo recalco. Lo que es contrario a la dignidad de la persona humana es una relación de esclavitud en la cual la dignidad de persona del esclavo sea absolutamente borrada. Cualquiera que conozca la historia de la esclavitud en la antigüedad y en los siglos posteriores sabe que el esclavo nunca es identificado sin más con una cosa, El que diga que eso es así no conoce realmente la historia de la institución en la vida social. Basta leer las leyes de Hammurabi para saber que no es así. Las leyes de la antigua Asiria, las leyes romanas. El esclavo tiene derechos, no puede tener derechos sino una persona. ¿Está claro lo que digo? Ahora, si usted lo cosifica absolutamente, está mal, lógico. Pero el cosificar a otro puede darse en cualquier institución. ¿Se ve lo que digo? ¿Se puede dar en un matrimonio, por ejemplo, o no? Y claro, sí. ¿Pero eso quiere decir que el matrimonio es una institución mala? Bueno, para muchos hoy día sí, ¿no? Eso también es de la opinión pública actual, ¿o no? Ampliamente. Dije también que la Iglesia lo que ha condenado es el mercantilismo esclavista, o sea, el comercio de esclavos como fuente de lucro, ¿no? Que de alguna manera transforma a las personas en una mera mercancía. Eso sí está claramente condenado por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Hay una encíclica famosa al respecto de Gregorio XVI, ¿sí? Primera mitad del siglo XIX, que recoge las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en la materia. Pero la estrategia, ¿en qué consiste? A ver, y empiezo por acá porque acá se empieza a ver el problema que afecta al tema de hoy en relación con el historicismo. Se parte de esa plataforma retórica para despreciar todo el pasado de la Iglesia. Adviértase, ¿no? Durante siglos la Iglesia no vio eso como algo malo. Eso que hoy día nos damos cuenta que es aberrante e intolerable, ¿no? La Iglesia durante siglos y siglos no lo vio como algo malo. Consecuencia de eso, las cosas que pertenecen al pasado de la Iglesia se pueden revisar o no. Este ejemplo nos lo muestra con claridad, porque la Iglesia ha estado sumergida en las tinieblas durante siglos y siglos.
No se ha dado cuenta de cosas tan elementales como que la esclavitud es algo indigno de la condición humana. Cuando en realidad, si usted piensa desde la fe cristiana y sabe que, como dije en la clase pasada, la Iglesia desde los orígenes no condena la esclavitud como institución, porque la liberación que trae Cristo trasciende toda condición social. El esclavo también es redimido por Cristo. ¿Se advierte? El hombre libre y el esclavo, el varón y la mujer, el judío y el pagano, todos son redimidos por la gracia de Cristo Jesús. Y el esclavo que moría mártir de la fe alcanzaba la suprema jerarquía en el orden del bien y del mérito que es posible en el mundo y en la historia. Es decir, dar la vida para testimoniar la fe en Cristo. ¿Se ve esto? Que el influjo de la concepción cristiana de las relaciones entre los hombres, a la luz de la caridad de Cristo y de la misericordia de Dios, tuvo un influjo bienhechor en el modo de relacionarse los cristianos con sus siervos. Eso es evidente a lo largo de la historia también. Pero no se puede forzar la cosa señalando que eso es algo intrínsecamente malo. ¿De dónde sale eso para un cristiano? De la Escritura no sale. De la tradición tampoco. Y entonces, ¿se puede decir como una verdad, como una certeza absoluta eso? ¿O más bien hay que partir de la certeza de la fe? Ahí lo que se pasa por alto es nada más y nada menos que la conversión en sentido cristiano. Si usted se convierte en sentido cristiano, piensa desde la luz de la fe. Y las certezas o presuntas certezas de razón que pueda tener las somete a la luz de la fe. No al revés. Y aquí nos enfrentamos con lo que se llama metanoia en el Evangelio. Esa es la palabra que suele traducirse por conversión. Pero el término griego dice cambio de la mente, cambio de la mentalidad. Es el espíritu el que se vuelve distinto. ¿Por qué? Porque ahora tiene una fuente de luz que antes no tenía y conoce una verdad que antes no conocía. Y ese es el principio de la vida cristiana. Sin eso no hay vida cristiana. Pero entonces ahora somos tan evolucionados que lo que a la Iglesia durante siglos le pareció una cosa aceptable, nos hemos dado cuenta que es inaceptable. ¿Está claro? Entonces hay muchas cosas que se pueden revisar. Esa es la consecuencia. ¿La consecuencia cuál es? Abrir la puerta a múltiples cambios en la doctrina de la Iglesia. ¿Se entiende lo que digo? Por absolutización de una concepción progresista que no se critica, que no se revisa críticamente y sobre todo no se sujeta al criterio de la fe. Te podrá examinar el problema ese de la esclavitud todo lo que quiera, pero siempre y cuando lo haga como cristiano a la luz de la fe. Y no tiene derecho a decir que es una certeza de fe, que la institución misma es una institución incompatible con la dignidad de la persona humana, porque la fe no enseña eso. Después te podrá discurrir todo lo que quiera sobre el asunto filosóficamente y teológicamente. Pero cuando usted se pone en la posición de hoy día nos hemos dado cuenta que eso es inaceptable, lo que está diciendo es hay un corte claro entre el pasado, sumergido en las tinieblas, y el hoy luminoso. Ahí está la actitud modernista, que se apoya en ese tópico para avergonzar al que pretenda permanecer asiduo a la tradición. ¿Está claro? Es lo que se llama una falacia del argumento ad verecundiam, o sea, avergonzar al adversario, ¿sí? Asociándolo a algo que nadie acepta. En el foro nadie lo acepta, o sea, en la opinión pública nadie acepta eso. Entonces yo ligo al adversario a eso que nadie acepta. ¿Está claro? Con lo cual lo descalifico. Ahora, ¿cuál es el adversario que queda descalificado ahí? Claro, es la Iglesia de Cristo,
es la tradición de la Iglesia, es el magisterio plurisecular de la Iglesia. Reemplazado o sustituido ¿por qué? Por el magisterio del mundo. Es el mundo el que los enseña. Es el progreso histórico el que nos enseña. No la Iglesia, ahí se ve el historicismo, ¿no? Es el progreso de la historia el que nos ilumina. Eso es iluminismo puro. Recién ahora llega la luz verdadera, que es la luz de la razón, que es la trae el hombre con su progreso inmanente en la historia. No es la luz de Cristo. Este desprecio sistemático del pasado de la Iglesia, presentado con una estrategia historicista, modernista, le abre las puertas al error que tenemos que tomar hoy en cuenta. ¿Que cuál es? El cuarto eje es el del antidogmatismo, o mejor, el praxismo antidogmático. Con esto me refiero a una actitud que se puede caracterizar, primero, como menosprecio o, por lo menos, relegamiento a un segundo plano de los dogmas de la fe. Segundo, asociación de los dogmas o de la primacía del dogma a una actitud de rigidismo antihistórico. Tercero, considerar esa actitud de apego fiel a los dogmas como una actitud farisaica y por lo tanto anticristiana. Fíjense, no solo se empieza diciendo que el dogma está bien, es importante, pero no es lo principal. Ahí asoma el praxismo. Aquí podría haber dicho practicismo, pragmatismo, pero prefiero, hablándose de la teología de la liberación, decir praxismo. ¿Por qué? Porque la esfera de la praxis, nombre griego venerable, corrompido en esta corriente en sentido marxista, es la esfera de la acción. Y ya hemos visto en la clase dedicada al tema de la fe, la razón y la teología, cómo la fe es definida en última instancia como acción. ¿Sí? Es el tema del praxismo, pero no cualquier acción, sino una acción transformadora de la sociedad en sentido revolucionario. Eso es lo que se llama praxis en Marx. Dije que está corrompido el concepto desde su sentido originario, que es el sentido en que lo toma toda la tradición cristiana, porque la praxis en sentido griego presupone como fundamento la teoría. La teoría son dos términos que también se sufren degradaciones progresivas en la historia por distintas vías. Pero la teoría es la contemplación del ser de las cosas, que nos pone ante la verdad. Y la teoría tiene primacía sobre la praxis, porque como el hombre es un ser racional, no puede obrar racional y conscientemente, sino en base a lo que entiende que las cosas son. ¿Está claro lo que digo o no? No puede haber primacía de la praxis sobre la teoría, porque la praxis sin teoría no solo queda deteriorada, no puede existir. No puede existir. Habrá una acción manipulada, una acción automática, una acción animalesca, pero no praxis, es decir, actividad humana voluntaria, libre, racional. Esa existe solamente a partir de la contemplación de la verdad. La contemplación de la verdad acá ha sido sustituida en su sentido cristiano, ¿por qué? Por la conciencia evolucionada en la historia que se hace crítica. Crítica de nuevo en sentido marxista. Es decir, consciente de las limitaciones estructurales que condicionaban todo el pensamiento anterior. El pensamiento anterior era nada más que una ideología derivada de la estructura social opresiva. ¿Se ve? Y ahí cae toda la teología tradicional también, ¿eh? Pero ahora los cristianos, gracias a Marx, nos hemos dado cuenta
de que la inteligencia es crítica cuando descubre el condicionamiento social de la propia inteligencia, ¿no? Y cómo la estructura social alienada genera un pensamiento alienado. Cuando la inteligencia humana se pone por encima de eso, se hace capaz de hacer la crítica de sí misma, ¿no? Y se hace racionalidad crítica. Eso es una herencia de Kant y de Marx. ¿Está claro? Antes que yo no existió la razón humana auténtica. ¿Por qué? Porque recién ahora la razón se hace crítica. Porque se discierne a sí misma en sus propios condicionamientos y se hace capaz de superar esos condicionamientos. Digo de paso que ese gnosticismo del iluminismo kantiano y del iluminismo marxista, gnosticismo, implica un desdoblamiento de la humanidad. Ellos que van contra la distinción de planos entre lo natural y sobrenatural, sin embargo, generan desdoblamiento, que es auténtica y verdadera esa distinción. Ellos generan un desdoblamiento típico de todo gnosticismo. Es entre los hombres que han alcanzado la razón crítica, que son los que están más allá del tiempo de la historia, ¿no? Son los motores de la historia misma, son los líderes de la revolución, del cambio, de la transformación iluminada, del resto de la humanidad, que son los que están por debajo de la línea crítica. ¿Se entiende? Como están por debajo de la línea crítica, no saben ni lo que dicen, no saben ni lo que hablan, no entienden los condicionamientos de su discurso. Bien. Empieza siendo, relegamiento parcial del dogma esta actitud, pero después se transforma en antidogmatismo. ¿Por qué? Mejor dicho, antidogma, no antidogmatismo. Es decir, una actitud contraria al dogma, porque el dogma es demonizado. El que se apega al dogma es un fariseo. Es un partidario de la rigidez de la fe, que no acepta la transformación histórica, que es la vida. Entonces relega a la fe a la muerte. ¿Está claro? Esa actitud antidogmática tiene amplia presencia. ¿Desde cuándo? Bueno, yo ya he hablado de las raíces del antidogmatismo, ¿no? La primera raíz está en el protestantismo luterano y calvinista, sobre todo luterano. La segunda raíz está en el pietismo luterano del siglo XVII, que es explícitamente y tajantemente antidogmático. Sostiene que el cristianismo es una religión que no tiene nada que ver con dogmas. Es simplemente sentimiento de piedad y práctica de las acciones de misericordia externa que mejoran la vida social. Eso es el cristianismo. ¿Está claro? Esa noción del cristianismo, no de casualidad, es la misma que toman los socialcristianos y liberalcristianos del siglo XIX, como Saint-Simon y Lamennais. El cristianismo de Saint-Simon es el nuevo cristianismo que él promulga y promueve. ¿Consiste en qué? En ocuparse de los pobres. ¿Listo? Eso es el cristianismo. Cualquier otra cosa no es cristianismo. El dogma ahí no aparece, no tiene cabida. O usted practica la praxis, ¿no? Practica la atención a los pobres y entonces es cristiano, aunque piense cualquier cosa, ¿sí? El teólogo de la liberación, pseudo-teólogo, diría, aunque sea ateo, es más cristiano que el que dice profesar la fe de la Iglesia, pero no va con la revolución socialista. ¿Está claro? Porque promueve la transformación auténtica de la sociedad hacia la justicia. Entonces ese es verdadero cristiano. El otro que dice profesar la fe de la Iglesia, si no es un socialista revolucionario, no es un cristiano verdadero. Eso ya lo decía, insisto, un Saint-Simon, un Lamennais, también. Estos dos en la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? No es una cosa novedosa la tesitura de la teología, la pseudo-teología de la liberación. Quizá lo que tiene de más novedoso es su conexión con el marxismo. Eso es todo. Y con una serie de pseudo-teologías afines, como son la teología política de Metz, como es la teología de la revolución, la teología del pueblo, etcétera, que son
discursos de forma novedosa, pero que en el fondo significan este mismo pragmatismo, esta misma praxis. Con esto lo que señalo es una línea de raíz histórica, simplemente, ¿no? De fenómenos análogos que se dan a lo largo del tiempo, para señalar que esto no es una novedad. Y no es algo de lo que la Iglesia en su magisterio y en su vida docente no se haya ocupado. Estos errores los ha rechazado reiteradamente la Iglesia católica. Esta concepción de subordinar el dogma a cierta praxis, que a su vez no es la praxis cristiana. ¿Por qué no? Y no puede serlo, porque la praxis cristiana, o sea, la vida cristiana como vida moral cristiana, ¿de dónde surge? Y de las verdades de la fe. O usted tiene en claro el misterio de la fe y de ahí brota la vida cristiana, o no hay moral cristiana, no hay vida cristiana. Cuando usted pone la praxis delante es porque está aceptando una moralidad que le viene de otro lado, le viene del mundo, no de la verdad revelada por Cristo. ¿Se advierte lo que digo? Viene de los iluminados de este mundo, cuyo padre es el príncipe de las tinieblas, no la revelación cristiana. Esos iluminados, pseudo iluminados, son los que me dan el principio de acción. Tengo que obrar así. Los criterios morales. Esto es inaceptable, esto es aceptable. ¿Está claro? Yo puse el caso de la esclavitud, pero también está el caso de la pena de muerte, que ahí ya se toca una cuestión que hasta está definida en el orden de la fe, ¿eh? No se puede sostener en fe católica que la pena de muerte sea contraria al orden jurídico natural, ¿eh? Eso está rechazado por la Iglesia. Porque además es de la Sagrada Escritura que es así. Pero el progreso moderno no lo acepta. ¿No lo acepta por qué? Porque respeta la dignidad humana. Pregunto yo. ¿Se puede caer en semejante hipocresía? Hablar de fariseísmo el que se apega al dogma de la tradición y decir que hoy día hemos evolucionado tanto que nos hemos dado cuenta que la esclavitud o la pena de muerte son inaceptables, ¿no? Cuando está bien visto, hoy día, un montón de atrocidades que son contrarias a la ley natural y el orden de la verdad cristiana. Empezando por sistemas políticos que no aceptan la soberanía de Dios y hacen soberano al hombre. Por ejemplo, ¿no? ¿Eso es contrario a la ley natural o no? Claro que sí, pero todo el mundo hoy lo acepta como un pseudodogma. Y si se acepta hoy es el progreso de la humanidad. Está claro esto que digo, ¿no? Se transforma en un derecho el homicidio de niños no nacidos, que es un homicidio agravado por la alevosía, que no hay más alevosía que en ese. No puede haber homicidio más alevoso porque no hay víctima más indefensa, ¿no? La alevosía está dado por la indefensión de la víctima en el homicidio. Eso es de derecho penal, de sentido común, diría. ¿Está claro lo que digo o no? ¿Cuándo hay alevosía? Y cuando el otro no se puede defender. Es el abismo que media entre un homicidio en riña, donde están peleando los dos en paridad de condiciones, y cuando la víctima no tiene manera de defenderse, ¿no? Si usted ataca a un anciano que está paralítico, y bueno, ¿hay alevosía o no? Y si ataca a un niño no nacido, y la alevosía es máxima, claro. No puede ni decir una palabra. El anciano por lo menos puede decirle algo. Tratar de defenderse con su voz, ¿no? La alevosía es máxima. Pero además está agravado por el vínculo, si interviene alguno de los progenitores, ¿no? Y está agravado también por el abuso de la pericia profesional en el médico que lo hace. Porque tiene una pericia técnica para sanar que la usa para matar. Y todo eso el mundo evolucionado no lo percibe, no se da cuenta de eso. ¿Dónde está el mundo evolucionado?
Y podríamos mencionar muchos otros temas, ¿no? Y las auténticas esclavitudes. Porque la esclavitud peor, ¿cuál es? La esclavitud del hombre a Satán. Esa es la esclavitud de la que Jesús vino a liberarnos. ¿Está claro o no? Esa es la peor de las esclavitudes. Y después está la esclavitud al vicio y la esclavitud al error por ambición. Y eso está en la raíz del pecado, ¿no? El sentido del pecado acá tiende a borrarse. El único pecado que subsiste, ¿cuál es en la teología, pseudo-teología de la liberación? El pecado que llaman estructural. O sea, la sociedad es la que peca porque está mal armada, porque es una sociedad explotadora, es una sociedad capitalista. Ese es el pecado. Pero no hay pecado en sentido moral. Eso es propio de la mentalidad revolucionaria. Aquí estamos en el segundo eje. La mentalidad revolucionaria suprime la moral. Tiene excusa moral. Vamos por la justicia, ¿no? Queremos un mundo justo. Libertad, igualdad, fraternidad. Esas son las banderas. Pero el único camino para eso, ¿cuál es? La revolución. Entonces, consecuencia. ¿Usted es revolucionario? Es bueno. Y sí, pero es un asesino, es un violento, que totalitario, pero lo hace por la revolución. Está bien. ¿Se entiende lo que digo o no? En cambio, usted es un hombre moralmente recto, pero es antirrevolucionario, tiene que ser eliminado porque está en contra del progreso y de la modernidad. Es claro esto, ¿no? La revolución suprime la moral porque la sustituye por la oposición. No, la oposición entre bueno y malo queda identificada con la oposición entre revolucionario y antirrevolucionario. O sea que, miren, hay un solo bien absoluto, que es Dios. En la mentalidad revolucionaria, la revolución es Dios. Y los revolucionarios son parte de Dios. Ahí está el trasfondo panteísta, que ya apuntaba muy bien en relación con el socialismo Donoso Cortés a mediados del siglo XIX. Fíjense que cuando yo hago estas alusiones al pasado histórico doctrinalmente, es para que se advierta que el examen de este problema puede apoyarse en fuentes que no son de hoy día. ¿Está claro? Hay autores que ya han considerado el asunto, y con solidez doctrinal, con profundidad intelectual. Lo que hace que los errores de los pseudoteólogos de la liberación sean moralmente más graves, porque implican una ignorancia supina. ¿Está claro lo que digo? Ignorancia supina quiere decir que yo puedo estudiar el tema porque tengo dónde, pero no quiero hacerlo. No lo hago porque me molesta eso. En realidad la mentalidad progresista no necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque está segura que al estar en lo que considera o entiende como la última cresta de la hora del progreso, ya tiene toda la verdad. Todo el pasado es una cosa que es despreciable, desechable. ¿Se entiende? Esa actitud de soberbia neojoaquinista es intrínseca a la mentalidad pseudoteología de la liberación. Joaquinista, se entiende lo que digo, ¿no? Es un neojoaquinismo en el sentido de pretender que con ello llega la auténtica revelación del Espíritu Santo. Antes es todo tinieblas, precariedad, verdades a medias, pero la verdad auténtica llega acá con nosotros. ¿Se entiende? Entonces todos los autores del pasado son deleznables. Vivían en una época en la que todavía no estaba la luz. La luz llegó ahora. Voy a leer un texto de los múltiples que podríamos leer para ejemplificar esto que llamo el antidogmatismo o el praxismo dogmático, que es el cuarto eje fundamental de la mentalidad teología de la liberación. Dice uno de los representantes más notorios de esta corriente, que es Segundo, ¿sí? Juan Luis Segundo. Leo de un texto que es una serie de entrevistas, de reportajes a varios representantes de la teología de la liberación. Está Gutiérrez, Segundo, Dussel,
a los que se le hacen una serie de preguntas y ellos contestan. Y segundo dice, creo que el Evangelio nos previene contra este inmenso peligro. ¿Cuál es el peligro? Leo ahora en el párrafo anterior. Para mí el más grave peligro para la fe continúa siendo el divorcio entre la fe y la vida con sus compromisos. Formulación del Concilio Vaticano II. Pero quisiera llevar esto a una consecuencia que me parece que no está presente en el Concilio Vaticano II. Acá hay una táctica típica de la pseudoteología de la revelación. Cada vez que menciona el Concilio Vaticano II, para apoyarse en él, inmediatamente dicen, pero hay que ir más allá. ¿Sí? Les sirve de apoyo, tomando la frase a su manera, pero a su vez le dan un sentido que no es el que tiene. Hay que ir más allá. ¿Se ve? Esto abre un camino, pero hay que ir más allá. En realidad lo que dice la frase, ¿está mal el divorcio entre la fe y la vida o no? Y eso lo ha enseñado siempre la Iglesia Católica. Eso es el Evangelio. Sí. ¿Quién ha enseñado otra cosa? El que ha enseñado otra cosa es Lutero, claro, sí. Pero no la Iglesia de siempre. La fe y la vida son inseparables. La vida es la manifestación de la fe. Y si no, no hay fe auténtica. ¿Y quién ha enseñado otra cosa a lo largo de los siglos? Si usted para criticar un error inventa un error que no existió, de nuevo hay una estrategia discursiva perversa. ¿Se ve lo que digo o no? Si usted dice, la Iglesia durante siglos, lamentablemente, se la ha pasado etiquetando a la gente, poniendo etiquetas, ¿sí? Etiquetas y en base a esas etiquetas diciendo, este puede comulgar, este no. Pero ahora, gracias a Dios, ha venido el Papa Francisco y eso se acabó. Bien, cuando usted dice eso, y lo dijo el que actualmente es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue arzobispo de La Plata, y antes de eso, rector de la Universidad Católica Argentina, y por eso no lo dice cualquiera, ¿no? Si usted dice eso, de nuevo, ¿es la misma estrategia de despreciar todo el pasado de la Iglesia o no? La Iglesia en su pasado es oscuridad, pero es atribuirle a la Iglesia un error que nunca existió, lo mismo que está haciendo este acá. El Concilio Vaticano ha venido a decir que la vida no tiene que divorciarse de la fe y la fe no tiene que estar divorciada de la vida. Acabáramos. Chocolate por la noticia. Nos hemos dado cuenta. Si usted conoce el Evangelio, si usted ha leído los Santos Padres, si usted conoce la predicación cristiana de todos los siglos, sabe que siempre se ha predicado eso, ¿o no? ¿Y qué es ese presunto etiquetar de la Iglesia? Adviértese que en eso hay implícito un error contra la fe, ¿eh? Porque si la Iglesia durante 1000 años o más de 1000 años ha estado equivocada, no es la Iglesia de Cristo, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Se la ha pasado etiquetando. ¿Cuándo la Iglesia ha etiquetado? ¿Qué quiere decir etiquetar, además? ¿Qué es eso de etiquetar? Es una palabra retórica nada más, porque ¿cuál es el concepto? ¿De qué está hablando? ¿Qué es etiquetar? La Iglesia jamás ha etiquetado a las personas. Nunca. Si hay algo propio de la tradición cristiana es eso. Lo que enseña la fe cristiana es que las personas humanas somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y según su semejanza, llamadas a ser hijos en el Hijo. Nada más y nada menos que eso enseña la Iglesia acerca de las personas. Eso es etiquetar. Pero ese presunto etiquetar, o sea, discriminar injustamente, ¿no? Y ponerle a la persona una etiqueta que dice, este es esto, es así, es esto. El etiquetar es propio de gente que no es virtuosa en todo caso. Y ese vicio se le atribuye a la Iglesia durante siglos. Y tiene que venir cierto papa a rescatar a la Iglesia de eso. ¿Se ve la mentalidad aberrante que hay ahí o no? Un progresismo perverso es ese. Pero además una idea de ruptura con el pasado es lo que se fomenta. ¿Está claro? A partir de ahora la Iglesia es otra cosa.
porque llegó el Salvador. Eso es idolátrico, porque confunde a un hombre con el Salvador. La iglesia tiene que ser salvada por un papa. No, señor, los papas no salvan a la iglesia. ¿Cómo van a salvar los papas a la iglesia? Si los papas son miembros de la iglesia, salvados por Cristo como todo miembro de la iglesia. ¿Dónde se ha visto que un papa salve a la iglesia de su error y de su tiniebla? ¿Qué es eso? Un disparate anticristiano y anticatólico, pero profundamente arraigado en la mentalidad pseudo-teológica llamada teología de la liberación, que hace exactamente lo mismo. Quisiera llevar esto a una consecuencia que me parece que no está presente en el Concilio Vaticano II y que al menos en nuestra situación encuentro que es absolutamente decisiva. Creo que los peligros para la fe se ven en los círculos eclesiásticos como los peligros que amenazan a la ortodoxia. En los círculos eclesiásticos, fíjese, lenguaje populista. Esto es segundo, Juan Luis II, en una entrevista hecha a varios teólogos de la liberación, ¿sí? Esperemos que pase esto. Ya está. Fíjense, creo que los peligros para la fe se ven en los círculos eclesiásticos. ¿Qué son los círculos eclesiásticos? Es una expresión típica de lenguaje politiquero, ¿no? Politiquero y populista a la vez. Los círculos eclesiásticos son ciertas élites enquistadas ahí en sí mismas que no saben nada de la realidad. Él es un teólogo que no pertenece a los círculos eclesiásticos, por supuesto, porque él es un jesuita, entonces es el corazón del pueblo. Bien, ¿qué va a hacer? Él no pertenece a ningún círculo eclesiástico. Los teólogos de la liberación no son un círculo eclesiástico. Los círculos eclesiásticos, en los círculos eclesiásticos, según él, los peligros de la fe son los peligros que amenazan a la ortodoxia. Ese es el peligro, ¿eh? Ojo, el peligro que él señala es que en los círculos eclesiásticos se identifica el peligro contra la fe con el peligro que amenaza a la ortodoxia. Ahí ya vamos rumbeando por el antidogmatismo, ¿no? ¿Se ve? Y esto se ve así porque se supone que la ortodoxia, a la par con los sacramentos, tiene una especie de eficacia ex opere operato para la salvación. Ahí está la descalificación con lenguaje pseudo-teológico, ¿ven? Se supone que la ortodoxia, a la par que los sacramentos, tiene una especie de eficacia ex opere operato para la salvación. Me detengo en esta frase porque es crucial para entender el antidogmatismo de los pseudoteólogos de la liberación. Primero, la enseñanza tradicional en la Iglesia consiste en que la ortodoxia tiene eficacia ex opere operato. ¿Cuándo se ha enseñado eso? O sea, usted profesa ciertos dogmas. En base a eso después tiene derecho a vivir de cualquier manera. No importa lo que haga. Para la salvación. ¿Ha enseñado eso la Iglesia alguna vez? Lo que sí ha enseñado la Iglesia, y este hombre pasa olímpicamente por alto o lo descalifica diciendo que es una confusión con la eficacia ex opere operato de los sacramentos, es que la Iglesia ha enseñado siempre, porque lo ha enseñado Jesucristo el Señor, que el que no cree no se salva. ¿Está claro o no? La fe es necesaria para la salvación. Y por lo tanto la ortodoxia de la fe es necesaria para la salvación. No suficiente, pero sí necesaria. Y de ahí la importancia de conservar la doctrina de la fe íntegra, sin transformaciones, sin cambios, sin corrupción.
sin confusión con el error. Porque es la verdad que salva. Es la verdad entregada a su iglesia por Jesucristo el Señor. Esos son los dogmas de la fe, ¿no? La verdad entregada a los hombres y depositada en la iglesia por el Verbo encarnado en orden a la salvación del mundo. No hay que conservarlo eso. ¿No tiene eficacia alguna eso? Es una cosa despreciable, una cosa insignificante. Hay un símbolo de fe. Los símbolos de fe expresan la fe de la iglesia, y el uso de los símbolos de fe desde los primeros tiempos de la vida de la iglesia muestra la importancia que tiene la profesión de fe para el cristianismo, ¿no? Esto que acá está despreciado. El más antiguo símbolo, que es el llamado símbolo apostólico, ya se configura entre el siglo II y el III, en su forma inicial. Hay un símbolo, conocido como símbolo quicumque, que pertenece a los tipos de símbolos llamados bipartitos, porque tiene dos partes en lugar de tres, como los símbolos más antiguos. Este es del siglo V probablemente, o fines del V, principio del VI. No se sabe exactamente la fecha de su composición, pero a partir de ahí se usa ampliamente en la Iglesia Latina. Se cantaba siempre en el oficio de prima de los domingos. El símbolo quicumque empieza diciendo esto. Quicumque vult salvus esse ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem. Es decir, quien quiera ser salvo, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. Ante todo es necesario. ¿Está claro? Como dije yo recién, es condición necesaria. Basta, no basta. Y nunca ha enseñado a la Iglesia que basta. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in eternum perivit. La cual, si alguno no conservare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esa es la fe de la Iglesia, ¿no? Si uno de ahí va acá, estamos en otro mundo, ¿o no? Sí. Pero usted tiene que elegir a qué mundo pertenece, ¿no? Yo me quedo con el quicumque, ¿sí? No con lo que dice este hombre, por más que sea un sacerdote jesuita, de algún círculo eclesiástico. Creo que los peligros para la fe se ven en los círculos eclesiásticos como los peligros que amenazan a la ortodoxia. Y esto se ve así porque se supone que la ortodoxia, a la par con los sacramentos, tiene una especie de eficacia ex opere operato para la salvación. La eficacia del sacramento ex opere operato significa que opera per se y sin más la salvación. ¿Qué teólogo ha enseñado eso en la tradición de la Iglesia? Una cosa es la eficacia sacramental. Esa es ex opere operato para distinguirlas de otras eficacias de signos sagrados que son ex opere operantis ecclesiae. O son simplemente ex opere operantis. El sacramento tiene una eficacia ex opere operato. Eso lo enseñan todos los padres de la Iglesia, ¿sí? Pero de nuevo, ¿la eficacia ex opere operato del sacramento basta para la salvación sin la vida?
O sea, usted, si alguien lo bautiza válidamente, está bautizado o no. Y por lo tanto tiene la gracia del bautismo. Ahí está la eficacia ex opere operato. Ahora, si usted después vive de cualquier manera, ya se salva porque tiene la gracia del bautismo y no porque se puede perder la gracia del bautismo. ¿Está claro? ¿O no ha enseñado siempre eso la iglesia? Bien. Entonces, ¿cuál es la presunta magia del sacramento equiparada ahora a la de la fe? Nadie dice que la profesión de fe sea eficaz ex opere operato. ¿Por qué? Porque la profesión de fe es un acto del cada operante. Sí, lógico. Pero es una condición necesaria de la salvación. Eso es lo que enseña el Evangelio. Leas el final del Evangelio según San Marcos. Y leas el final del Evangelio según San Mateo. Y leas todo el Evangelio según San Juan. El que no recibe la verdad de Cristo permanece en las tinieblas. ¿Está claro? Ahora, ¿la verdad de Cristo se agota en los dogmas de la fe? No, pero tiene su raíz en los dogmas de la fe. Ahí está el asunto. Los dogmas de la fe son la luz nueva, la que trajo Cristo al mundo. Y sin esa luz no hay vida cristiana posible. Por eso, ¿por dónde empieza la vida cristiana? Y por la profesión de la fe cristiana. ¿Y esa fe cristiana qué es? ¿Es una acción? No, señor. La acción es algo consecuente a la fe. La fe no es una acción. La fe no es un conjunto de acciones. Y ahí está el praxismo antidogmático, ¿está claro? La reducción de la fe a la dimensión de la praxis, de la acción. Que en los teólogos de la liberación, a su vez, es la acción transformadora social revolucionaria, no es cualquier acción. La fórmula paulina, la fe que obra por la caridad, es una síntesis clara de lo que la Iglesia ha enseñado siempre, ¿no? La salvación viene por medio de la fe que opera por la caridad. La caridad es el vínculo de la perfección, no la fe. La Iglesia nunca ha enseñado otra cosa. La perfección de la vida cristiana está en la fe o en la caridad. En la caridad. Pero la caridad es imposible sin la fe. Pero ahora vienen estos y no dicen eso, No dicen que la caridad es imposible sin la fe. Porque un ateo marxista que lucha por la revolución socialista obra la caridad, aunque no tenga fe. En realidad tiene fe aunque no lo sepa, porque la fe consiste en la acción. Se ve esto, ¿no? Esa es la mentalidad. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Nada. Eso es profundamente anticristiano. Y esa concepción que pone toda... Fíjense que esta concepción suprime en el fondo, primero, la fe cristiana, porque hace una fe adogmática. Los dogmas son cosas sin importancia. Los dogmas son cosas sin importancia. Cualquiera que diga eso pisotea la tradición cristiana. Y lamentablemente esas cosas se oyen hoy día en la iglesia. Y se oyen expresiones en ese sentido hasta dichas por el sucesor de Pedro. Si usted dice que los dogmas marianos son una tontera, ya está en esta línea, ¿no? Del antidogma. Y si usted a eso le añade que los únicos títulos de la Virgen María son discípula, mujer y madre. ¿Dónde está el dogma mariano ahí? Porque usted podría justificar la primera expresión señalando, bueno, no, pero se refiere a llamar dogma lo que no es dogma. Eso no es una tontera, eso es un error.
Si usted llama dogma lo que no es dogma, está cometiendo un error que es oficio del sucesor de Pedro corregir. Pero si usted inmediatamente después de decir la tontera de los dogmas marianos añade que los únicos títulos de María son discípula, mujer y madre, ¿dónde está la fe de la Iglesia en el misterio de la Santísima Virgen María, Madre de Dios ahí? No, desapareció, ¿no? Discípulo, entonces igual a todos los cristianos, ¿no? En cuanto a discípulo. No es otra cosa. Mujer, o sea, igual que todas las mujeres. Sí. Desde Eva en adelante, ¿no? Mujer. ¿Viste? Cuando el título mujer, eso lo hemos visto en el curso de la primera mitad del año, en este año, ¿no? El título mujer en la escritura significa una cosa que no es cualquier mujer, ¿no? Pero no voy a entrar en eso. Mujer como todas las mujeres. Y madre como todas las madres. ¿Y dónde está María ahí? No está. Porque ahí hay otra tendencia de la pseudoteología de la liberación y de la pseudoteología del pueblo. ¿Que cuál es? La tendencia igualitarista propia de una mentalidad socialista. Todos somos iguales en el reino de Dios, ¿sí? De nuevo, no es lo que enseña el Evangelio, ¿eh? Ni es la fe de la Iglesia eso. ¿No hay jerarquía en el reino de Dios? ¿Quién dice eso? El socialista o el igualitarista, socialista o liberal o lo que sea, que promueve el reino revolucionario, anticristiano, de la igualdad total entre todos, ¿no? Anarquista, socialista, comunista, lo que sea. Todos somos iguales. La igualdad de los hombres es una igualdad de dignidad esencial, ¿no? Todos somos esencialmente lo mismo. Eso significa que en el orden total del universo, todos estamos llamados a ocupar el mismo lugar jerárquico. Y que todos jerárquicamente, según el designio de Dios, estamos llamados a la misma perfección. No, señor. ¿Quién es par de la Santísima Virgen María? Nadie en el reino de Dios. ¿Y quién es más que la Santísima Virgen María? Y solo su Hijo, porque es Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Está claro? Pero ella está por encima de todos los ángeles y de todos los santos. Jerárquicamente, por su dignidad sobrenatural, de madre del Verbo encarnado. ¿Está claro lo que digo o no? Pero la mentalidad revolucionaria es anti-jerárquica. Y si el dogma es jerárquico, hay que borronear el dogma. Por lo menos borronearlo, si no suprimirlo. O por lo menos no decirlo porque molesta. ¿Está claro lo que digo? El mismo igualitarismo antidogmático, y ahí se ve cómo la mentalidad revolucionaria se hace praxismo antidogmático, ¿no? Que es lo que quiero presentar hoy. Por eso empecé con el tema de la esclavitud, porque ahí se ve claramente el anteponer un pseudo principio del mundo a la verdad revelada, en lugar de tratar de entender las cosas desde la verdad revelada, que es lo que corresponde al cristiano. Y si tiene que transformar su mentalidad humana, la tiene que transformar a la luz de la verdad revelada, aunque eso le cueste, aunque eso le duelan las tripas. Porque el criterio no es mi sola razón, el criterio es la plenitud de la verdad que ha traído Cristo. Desde ahí tengo que juzgar todas las cosas. Desde la verdad que me juzga a mí. No subordinar la verdad revelada a la verdad humana histórica, que es mía.
Ahí está el gesto satánico, no serviré. Y está también el gesto adánico, querer ser como Dios. Por eso son gravísimas estas tergiversaciones de la verdad, no son una cosa trivial. Ese mismo abajamiento se da, por ejemplo, en un dicho que ya he referido en otro curso, creo en este no, pero viene a cuento de este tema, del actual arzobispo de Lima, partidario fervoroso de la pseudoteología de la liberación, que hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte en la cruz, dijo en una homilía que Cristo no murió como sacerdote. Que Cristo murió como un laico, igual que cualquiera de ustedes. Ahí está. Si uno tiene cierta experiencia de lo que es el discurso politiquero de baja laya, eso es lo que hay ahí, ¿no? Es un discurso demagógico, barato, ruin. Pero no lo hace un político de barricada en un mitin partidario. Lo hace el arzobispo de Lima, pronunciando una homilía en sede sagrada. Es mucho más grave, ¿está claro? Pero es muchísimo más grave todavía, ¿por qué? Porque habla en un sentido contrario al dogma de la fe. ¿Cómo puede un obispo enseñar que Jesucristo no murió como sacerdote? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no era sacerdote levítico? Y eso lo sabemos, y eso es lo que él tiene que explicar. Jesús no es un sacerdote levítico. Su sacerdocio no es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y no es un levita, ni es un sacerdote de Aarón, de la familia de Aarón. No, porque es el sacerdote mesiánico, anunciado por la ley y los profetas. Y el sacerdote mesiánico no desciende de la familia de Aarón. No es de la tribu de Leví, es de la tribu de David. Porque es sacerdote y rey al mismo tiempo, como dice el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden o al modo de Melquisedec. Es decir, rey y sacerdote. Es un sacerdote distinto, en que la realeza y el sacerdocio se conjugan, se unen. Ese es el sacerdocio de Cristo. Claro, no es el sacerdocio que tenían Caifás o Anás. ¿Y quién piensa que el sacerdocio de Jesús era el sacerdocio de Anás y de Caifás? Nadie lo ha pensado nunca, ¿no? ¿A qué viene la negación de que? Pero si usted dice, sin más, no murió como sacerdote, dice una verdad contraria a la fe católica. ¿Cómo que no murió como sacerdote? La Epístola a los Hebreos enseña expresamente que a los múltiples sacrificios de la antigua alianza ha sucedido el único sacrificio eficaz y redentor de la nueva y eterna alianza que ha consumado Cristo en la cruz. ¿Quién hace el sacrificio si no es el sacerdote? ¿Y el sacrificio de la cruz qué sacerdote le ofrece? Jesucristo, ¿o no? Si Jesús no es sacerdote, no hay sacrificio en la cruz. ¿Qué hay en la cruz? En esa misma homilía se dice lo que hay. Un ejemplo para que todos seamos capaces de morir por nuestros hermanos. Entonces Jesucristo no murió en la cruz por todos, ¿no? Sino para dar ejemplo. Como un hombre cualquiera. ¿Se advierte la gravedad de eso? Pero un hombre que murió en la cruz para dar ejemplo también es Espartaco. ¿Se acuerdan de la imagen que traje en otra clase anterior, no? Y como Espartaco murió como héroe revolucionario, a Cristo también hay que hacerlo de alguna manera un héroe revolucionario, porque si no, no daría ejemplo, ¿no? Si lo mató el poder romano, era porque se oponía a la sociedad vigente, ¿no? No murió como sacerdote. ¿Usted se da cuenta de lo que significa decir semejante disparate? Dogmáticamente está negando un dogma, ¿o no? Pero el dogma no importa. El aferrarse al dogma es de rigidismo farisaico. Lo dice a continuación, ¿eh? Después de lo del operato dice, o sea que es hasta cierto punto como una posesión de la iglesia, como si la iglesia poseyera la verdad.
Mire usted. Como si la iglesia poseyera la verdad. No es así entonces, ¿no? Parece que no, según este hombre. Uno oye lo que dicen, no sé, esta gente que cree. Realmente, ¿son sacerdotes de la iglesia de Cristo? ¿Qué son estos? Como si la iglesia poseyera la verdad. La iglesia no tiene en depósito ninguna verdad. No posee la verdad con mayúsculas. Bueno, no, uno puede decir, no, en realidad la verdad la posee ella. Claro, sí, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, no Cristo de la iglesia. Eso es cierto. Es lo que ellos no aplican. Porque si usted pretende que solo la iglesia progresista y favorable a la revolución es la iglesia buena, entonces usted, en realidad, promueve una iglesia que posee la verdad, ¿no? No que es poseída por la verdad. En la iglesia auténtica se deja poseer por la verdad. Y ese depósito de la verdad a que tiene que ser fiel, porque esa verdad la posee plenamente, ¿está claro? Porque esa verdad es en persona Cristo. Y las verdades que tiene que transmitir son las verdades que vienen de Él, del Verbo encarnado y redentor. Esa verdad luminosa que viene de Cristo es la que posee a la iglesia. Es al revés, sí, claro, sí. Yo podría suscribir eso de que la iglesia no posee la verdad. Pero si con la iglesia no posee la verdad, usted quiere decir que la iglesia no tiene el depósito de la verdad y no tiene el oficio de conservar y transmitir la verdad dogmática, está diciendo una aberración, un disparate. Está negando el oficio primario de la iglesia y el ser mismo de la iglesia. Que precisamente porque tiene la verdad, es una santa, católica y apostólica. ¿Qué tiene de raro que desde aquí, miren, primera cosa que perece desde acá, el papel único de la iglesia en orden a la salvación? ¿Se entiende lo que digo o no? Porque si la iglesia no posee la verdad, sino que la verdad está históricamente repartida entre todas las religiones, ¿no? Y hay que ver hacia dónde marcha la historia y qué aporta cada una en el progreso histórico, entonces todas en el fondo son igualmente respetables. Indiferentismo religioso. Y después, si la iglesia no posee la verdad, ¿qué tiene que comunicarle a los demás? Y no, la evangelización es otra cosa. La evangelización no es enseñar la verdad ortodoxa. La evangelización es cooperar al progreso de la sociedad, ¿no? Eso es. Eso es la evangelización auténtica. O sea que en la cátedra de la iglesia se ha sentado la cátedra masónica. Creo que el Evangelio nos previene contra este peligro inmenso. Un pueblo que creyó poseer la verdad fue descalificado por Jesús para ser su pueblo. El pueblo elegido creyó poseer la verdad. El pueblo elegido creyó poseer la verdad. Ahora está equiparando a los dogmáticos con los escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Está claro o no? Ahí viene la otra etiqueta. Ellos sí que son etiquetadores de oficio, como todo revolucionario. Viven etiquetando. En realidad, acusar a la iglesia de etiquetar es una especie de proyección en sentido freudiano, ¿sí? Es algo que les surge cuando se miran al espejo. Ellos sí que etiquetan, permanentemente etiquetan, ¿sí? Este es fariseo, este es dogmatista, rígido, indietrista, etcétera, etcétera. La parábola de aquel que escondió su talento es muy importante a este respecto, porque está dirigida a los adversarios judíos de Jesús. Aquel que creyó que lo que tenía que hacer era guardar su talento y no hacerlo fructificar, no solamente es condenado, sino que se le quita el talento que poseía, se le quita la verdad que creía poseer, la ortodoxia. Mire qué interpretación de la parábola de los talentos. O sea que el talento es la ortodoxia. Bien.
póngale usted. De hecho no es así, ¿no? Pero acá está otra cosa que hacen constantemente, que es manipular la escritura. Hacerle decir lo que no dice. Interpretarla como se les antoja. Sin escrúpulo, además, porque la usan a la escritura. No la sirven tampoco. Porque si la verdad la tengo yo, porque soy el progresista evolucionado y tengo la racionalidad crítica moderna, entonces la escritura es nada más que un conjunto de palabras a las que yo les doy el significado auténtico. ¿Se entiende? No es la palabra viva de Dios transmitida en la iglesia en cuya escuela yo me tengo que poner. Que esa es la actitud cristiana. Yo creo que se está perdiendo la ortodoxia por cuidarla como un depósito. O sea, custodiar el depósito, que es el mandato que da Pablo a Timoteo, ¿no? Y al darlo a Timoteo se lo da a través del escrito divinamente inspirado en que ese mandato figura a todos los obispos de la historia. Es un mal. Está mal eso. Según este hombre, ¿no? Lo releo. Yo creo que se está perdiendo la ortodoxia por cuidarla como un depósito, como algo que no hay que hacer fructificar. De nuevo machaca con el mismo error que no existe en la tradición de la iglesia. ¿Quién dice que la ortodoxia de la fe no debe fructificar? ¿Ha enseñado eso alguna vez la iglesia? Nunca, jamás. Ha enseñado exactamente lo contrario. Y el preocuparse por la ortodoxia de la fe es enterrar el talento. ¿Qué tiene que ver enterrar el talento con preocuparse por la ortodoxia de la fe? Preocuparse por la ortodoxia de la fe, que es lo que ha hecho la Iglesia siempre, siglo tras siglo, y para eso han existido los concilios ecuménicos, para eso las definiciones dogmáticas, y para eso en gran parte existe el derecho canónico, para conservar el depósito de la fe. Esa tarea sagrada de conservar el depósito es la tarea de custodiar algo que nos trasciende. Ahí está el problema de esta gente. Eso que yo dije hace un momento, la iglesia tiene el depósito de la verdad, pero la verdad esa la posee a la iglesia. La iglesia es de la verdad. Y porque es de la verdad, tiene la obligación de custodiarla y transmitirla. Pero si la custodia es para transmitirla, íntegra, perfecta, para que sea la luz del mundo. ¿Está claro? Porque es la palabra de Jesús, que es la luz del mundo. Como canta la iglesia todos los días, ¿no? Repitiendo las palabras del anciano Simeón en el himno de completas, el cántico de completas, no el himno, sino el cántico evangélico, ¿verdad? El Nunc Dimittis. El Señor es luz para la revelación hecha a las naciones. Es luz del mundo. Pero para que ilumine la verdad recibida, ¿hay que custodiarla o no? Claro que sí. Primero hay que amarla. Y ahí está la praxis auténtica, miren. ¿Por qué la iglesia custodia la verdad revelada y recibida? ¿Por qué debe custodiarla? ¿Quién le exige esa custodia? El amor de la verdad. ¿Se ve lo que digo o no? Ahí hay praxis. Y es una praxis conforme a la naturaleza humana, planificada por la luz de la gracia y la fuerza vivificante de la gracia. ¿Por qué digo conforme a la naturaleza humana? Porque el hombre, la verdad que posee, trata de custodiarla o no. La fidelidad. Claro, la fidelidad a la verdad. Trata de custodiarla, ¿por qué? Precisamente porque la verdad no somos nosotros mismos. Y ahí está el problema de fondo. Y por eso acá convergen
la transformación de fe, razón y teología, el revolucionismo socialista, el historicismo. La verdad no somos nosotros. Y el giro antropocéntrico del que ellos se vanaglorian, ¿no? Y que consideran como el último resultado del progreso de la historia humana, el giro antropocéntrico hace que identifiquen al hombre con la verdad. Este es un problema que está en la raíz de todo este desastre. La verdad que es depósito en la iglesia no es verdad humana, es la verdad divina misma. Y porque esa verdad nos trasciende, no es algo que nosotros tengamos asegurado de una vez para siempre. Tenemos que estar constantemente vigilantes para que podamos permanecer adheridos con fidelidad a esa verdad. La amamos como un bien que nos trasciende y por lo tanto tenemos que entregarnos a su cuidado y a su custodia constantemente. Es la misma condición humana la que nos exige eso. Precisamente porque no somos la verdad misma, ni somos los dueños de esa verdad, sino que al contrario, esa verdad, por la gracia, se ha enseñoreado de nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Y estamos llamados ¿a qué? A servirla. Pero para servirla tenemos que custodiarla. Tenemos que vivirla, claro que sí, pero para vivirla tenemos que conocerla. Y cuanto más profundamente la conozcamos, mejor. Ahí está la teología. Pero como profundización en esa verdad que nos ha sido dada. Si suprimimos el dogma, la teología perece, se extingue. ¿Qué es lo que pasa acá? Para ser sustituida por un discurso pseudoteológico. Pero la teología en sentido auténtico desaparece. Porque no puede haber teología donde la inteligencia no está adherida a la verdad revelada que la trasciende. A la verdad que es Dios mismo. La verdad que es Dios mismo. En el giro antropológico, el conocimiento que importa es el del hombre, el de la sociedad humana, el de la historia, el del progreso histórico, que nos hace críticos en la razón. Yo apunté en esa clase sobre la razón que queda suprimida la metafísica, ¿no? Y no de casualidad. ¿Por qué? Porque la metafísica es, en el orden de la naturaleza racional del hombre, la que abre al hombre a lo que lo trasciende. ¿Está claro? Y enseña a la inteligencia humana a procurar estar siempre atenta a lo trascendente. La pone en la escuela del ser, que la determina la inteligencia, no al revés, no la inteligencia a lo que es. Lo que es no es una construcción de la inteligencia. Pero si todo lo que es la sociedad humana, entonces la inteligencia como razón crítica histórica es la que produce la sociedad humana, ¿sí? Y la transforma revolucionariamente para que impere la justicia. Construye la sociedad nueva y el hombre nuevo. Producto del hombre mismo, en su proceso histórico. Pero no, también de Dios, porque Dios y el hombre se identifican desde que el verbo se encarnó. Disparate mayúsculo, ¿no? Dios y el hombre se identifican desde que el verbo se encarnó. No, señor. El que entiende, el que cree que eso significa el misterio de la encarnación, es un hereje. Esa palabra hay que cancelarla, ¿no? Suprimirla, no existe más. No se usa más, me dijo una vez hace muchos años a mí un sacerdote. Eso no se le dice. ¿Cómo que no se dice? Lo ha dicho toda la tradición cristiana, ¿por qué no se dice más? La herejía es un grave pecado, y el pecado hay que ponerle su nombre para saber lo que es y evitarlo conscientemente, ¿no? ¿Está claro? Es un pecado contra la fe. ¿No es grave pecar contra la fe? Y es gravísimo, claro. Porque la fe es la raíz de toda la vida cristiana. Hay una primacía de la fe, y es que es la raíz de toda la vida cristiana. Es el principio. Por ahí empieza la vida cristiana. ¿Se agota en la fe? No, señor.
Pero empieza por allí. Y cualquier antidogmatismo, cualquier actitud antidogmática va contra el orden adecuado de la vida cristiana. Contra el orden del ser de las cosas. Porque la relación entre inteligencia que contempla la verdad y voluntad que ama el bien tiene ese orden por naturaleza. Y la gracia no suprime la naturaleza, la eleva y la planifica, pero no la suprime. Pero la gracia además introduce una verdad que es mayor que cualquier otra verdad. Es una verdad a la que amamos como el misterio personal que es esa verdad, porque es la verdad trinitaria, que se nos ha comunicado por el Verbo encarnado. ¿Está claro? Es el ágape divino mismo, esa verdad. Y ahí está la profunda unidad que tienen verdad y vida, ¿no? Porque la verdad suprema es el ágape trinitario, que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pero ¿lo entendemos porque somos hombres? No. Lo entendemos gracias a Dios si es que nos dejamos iluminar por la fe. Y en la medida en que lo entendemos, podemos ponerlo por obra. ¿Está claro? No hay que confundir eso con el orden inverso, que es el orden formativo, ¿no? En la formación del cristiano, lo primero es la formación de su ser por la vida sacramental y por la gracia. Lo segundo es la formación de la vida, claro, porque hay que aprender a vivir cristianamente. Y después, el progreso de la inteligencia, pero la vida supone la fe, que está dada por la gracia del bautismo, precisamente. ¿Se entiende? ¿La teología supone una vida cristiana? Claro que sí, ciertamente que sí, porque es profundización intelectual de la verdad revelada y supone una vida ordenada cristianamente, ¿no? Para que pueda haber auténtica teología. Pero acá todo eso está invertido. Hay una primacía de la praxis proclamada constantemente. Termino con esto ya. Dice así, termino el parrafito que quería leer. Yo creo que se está perdiendo la ortodoxia por cuidarla como un depósito, como algo que no hay que hacer fructificar, a base de creer que para conservar la fe es menester defenderla y protegerla contra los peligros. Se la mantiene como posesión de la Iglesia que la protege contra los peligros del diálogo con los que no la tienen. Y al defenderla, así estamos perdiendo la fe hasta en su ortodoxia. Por ejemplo, estamos defendiendo un Dios que no existe. Acá viene todo el criticismo de una falsa religión, ¿no? La falsa religiosidad, que es uno de los temas, uno de los tópicos constantes de la pseudoteología de la liberación, en el sentido de que hay que ir contra una religiosidad mágica. En eso son totalmente liberales y positivistas, ¿sí? En un párrafo posterior, uno de ellos, no me acuerdo ahora quién es, habla contra... No, no es en esto, perdón. Lo que digo es otro. Es Gutiérrez en un texto que se llama Crítica y Autocrítica de la Teología de la Liberación. Y una de las autocríticas que hace, ese es del año 92, creo. Una de las autocríticas que hace es que hemos creído que teníamos que apoyarnos sin más en el pueblo fiel, pero el pueblo fiel está muy inficionado de falsa religiosidad. Por ejemplo, se la pasan pidiendo que se bendigan cosas, bendigan objetos, ¿no? Esa es una práctica fetichista. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si usted va al sacerdote y le dice que le bendiga una medalla, un crucifijo, que le bendiga la casa, es una práctica fetichista. Esta gente, estos hombres son católicos, ¿en serio? Se pregunta uno. Es falsa religiosidad. Porque claro, desde que vino Cristo toda la creación está bendecida. Sí, claro, eso en cierto sentido es correcto. Pero la acción de bendecir que hace el sacerdote con su mano consagrada no tiene eficacia alguna en la vida de la Iglesia. Él no es mediador entre Dios y los hombres para la bendición que viene de Cristo. Si usted parte del pseudodogma de que lo natural y lo sobrenatural están fusionados, entonces no hay cabida para todo eso, ¿se entiende? Ahora, ¿qué cabida habrá para la liturgia entonces?
para los sacramentos mismos, ¿sí? Coherentemente hablando. Porque las bendiciones son un sacramental, ¿no? Participan de la misma economía de los sacramentos. Pero ya contra los sacramentos sugirió algo, ¿no? Eso del ex opere operato no está bien del todo tampoco para los sacramentos, pareciera, ¿no? Porque total el sacramento no es del todo necesario. Ahí está el veneno raneriano en la raíz de la pseudoteología de la liberación. Karl Rahner, ¿sí? Con su teoría del cristianismo anónimo. Y la idea de que desde la venida de Cristo todo está santificado, ¿no? Toda la humanidad. Radicalmente santificada, sí. En potencia santificada, sí. Actualmente, sin más y sin la mediación de los mismos instrumentos que Él ha puesto para que la bendición que Él ha operado se comunique, no. Clarísimo, ¿sí? Y es lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Pero todo el discurso es para desactivar el celo por la ortodoxia, ¿no? Caricaturizando el celo por la verdad dogmática como una cosa totalmente impropia. Primero, porque es creer que la Iglesia posee la verdad. Segundo, es actitud propia del fariseísmo. Tercero, es como el que esconde el talento, ¿no? Fíjese todas las caricaturizaciones de la actitud de defensa del dogma en un parrafito, ¿no? Y tercero, que al tratar de custodiarla se la pierde. ¿Por qué? Y porque no se entra en el diálogo, que es lo único que enriquece la fe y permite conservar la ortodoxia. ¿Por qué? Y porque la ortodoxia es la ortopraxis. Y si la ortopraxis no es dialogista, no puede transformar el mundo. Y si no transforma el mundo, no es ortodoxia. ¿Se entiende? Yo creo que este es el peligro más grande, pensar que la fe es una especie de posesión de la Iglesia que se guarda tanto mejor cuanto más ortodoxamente se repiten las fórmulas y cuanto más alejado se mantiene el cristiano del diálogo con otros que no tienen la fe en condiciones ortodoxas. Para mí esto es una preocupación vital porque lo veo venir y lo veo realizarse ya en América Latina. La fe se guarda tanto mejor cuanto más ortodoxamente se repiten las fórmulas. Fíjese la retórica de nuevo de Bajalaya, ¿no? Porque tener celo por la ortodoxia es repetir las fórmulas así mecánicamente. No, claro que no. Nadie dirá eso, ¿no? ¿Por qué asociar el celo por la ortodoxia de todos los santos padres y santos doctores de la Iglesia y de todos los santos pontífices que ha habido en la historia de la Iglesia, obispos santos que han dado la vida por la defensa de la ortodoxia, que han muerto por la defensa de la ortodoxia, ¿no? Ante los perseguidores de la ortodoxia, fuesen paganos, fuesen herejes, como los arrianos en su tiempo, como los anglicanos. Hace pocos días celebramos, estaba en el martirologio la memoria de un sacerdote inglés que fue apresado mientras celebraba misa en época de uno de los Estuardo, ahora no me acuerdo exactamente cuál, siglo XVII, ¿sí? Y directamente de ahí lo llevaron al cadalso y lo destriparon vivo todavía, como se hacía, ¿no? Los ingleses hacían esos espectáculos tan amenos para ejecutar a los sacerdotes católicos, ¿no? Ese defendía la ortodoxia, ¿no? Celebrando la misa en una Inglaterra en la que eso estaba prohibido. Bajo pena de muerte. Entonces, despreciar el celo por la ortodoxia es despreciar también toda la historia de la Iglesia. Despreciar a los santos, a los mártires que han dado su vida por la fe, por la ortodoxia de la fe. ¿Está claro?
Allá que mencioné el cristianismo, me viene a la mente San Juan Fischer, Santo Tomás Moro. ¿Por qué mueren? Si no es por la ortodoxia de la fe. Pero según este hombre tendría que haberse sentado a dialogar con Enrique VIII y hubieran aprendido lo que es el progreso y la evolución de la religiosidad en la historia humana. ¿Sí? ¿Está claro? Y hubieran hecho, si se hubieran sentado a dialogar, ¿sí? Hubieran hecho un acto ecuménico con Enrique VIII. Total, somos todos hermanos. ¿Sí? ¿Usted reconoce a Cristo, Enrique VIII? Sí, sí. Nosotros también. Ya está, listo. Se acabó. Si usted dice que la primacía del romano pontífice, que es un dogma de fe, no existe, no importa, nos podemos poner de acuerdo en otras cosas, ¿sí? ¿Sí? Mañana podemos juntos inaugurar un nuevo colegio universitario para el progreso de las ciencias en Inglaterra. Fenómeno. Estamos de acuerdo. Bien. Pero el peligro para este hombre es el celo por la ortodoxia y el creer que hay que defenderla en lugar de dialogar con el que no tiene fe. ¿Por qué le preocupa el dialogar con el que no tiene fe? Porque para todos los pseudoteólogos de la liberación, el diálogo con el marxismo es fundamental. ¿Y por qué el diálogo con los marxistas, que son ateos, que son anticatólicos, que son anticristianos, es fundamental? Y porque por ahí pasa la cooperación en la revolución socialista. Y sin eso no somos verdaderos cristianos, ¿se da cuenta? Se ve el giro a la praxis ahí, ¿no? Praxismo, estoy diciendo, contra dogmatismo. Y praxismo antidogmático. En este praxismo antidogmático convergen el historicismo, el socialismo revolucionario y la transformación anticristiana de los conceptos de fe, razón y teología. Y aquí tenemos unos 4 ejes fundamentales desde los cuales yo creo se puede visualizar lo que es la mentalidad pseudo-teológica que se llama a sí misma teología de la liberación, que como todas las cosas que asumen un nombre contrario a su esencia, es sumamente peligrosa. El pasar el nombre de lo que se nombra rectamente de esa manera a lo que no es eso, pero pretende serlo, es siempre fuente de grave confusión. Y si se trata nada más y nada menos que de la teología, estamos en un serio problema, porque la teología forma a los que tienen que predicar en la iglesia, ¿no? A los que tienen que enseñar la verdad, a los que están llamados a ejercer el oficio magisterial en todo orden, desde el catequista hasta los obispos y el papa, ¿no? Y si usted, en lugar de teología, les sirve en la mesa un discurso pseudoteológico, que en el fondo es antiteológico, está corrompiendo consecuentemente la catequesis, la predicación, la enseñanza con autoridad de la fe dogmática. Todo queda comprometido por una pseudoteología falsificadora y despreciadora de la verdad. Con eso dejamos la clase de hoy y será hasta la próxima, si Dios quiere.